La entrada triunfal de Jesús, Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está frente de ustedes, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijera algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En primer lugar, ¿por qué era tan importante que Jesús entrara a Jerusalén? Simple y sencillamente porque era una promesa. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, que fue escrito muchos años antes de la venida de Cristo, el profeta profetizó diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué Jesús tenía que entrar a Jerusalén? Porque era una profecía, era una promesa. Y Jesús lo que está haciendo en este momento literalmente es cumplir esa promesa y esa profecía al entrar a Jerusalén. Pero ahora también entendemos por qué el territorio de Jerusalén es un territorio tan peleado, y hasta el día de hoy hay guerras que se levantan de diferentes grupos nacionales y terroristas para querer tomar el territorio de Israel, y específicamente Jerusalén, porque no solamente este territorio representa el lugar de la muerte y de la resurrección de Cristo, sino que también este territorio representa una promesa, y la promesa es: Él volverá. Y qué increíble, porque si Jesús cumplió una vez la promesa, Jesús cumplirá por segunda vez la promesa. Por eso es que hay tanta gente como los grupos terroristas tratando de impedir que el territorio siga perteneciendo a los judíos, porque de alguna forma ellos creen: si nosotros tenemos el territorio, Jesús no va a poder volver. Pero lo que ellos no saben es que cuando hay una profecía, la palabra dice: de cierto tardará, pero se cumplirá. Porque también la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y Él lo hará. Entonces la profecía se cumplirá, y Jesús volverá por segunda vez y entrará a la ciudad santa por segunda vez, y entonces vendrá la salvación a todos los que hemos creído en su nombre, y nos reuniremos con Él. Ahora, volviendo al punto de este Domingo de Ramos, quisiera que entendiéramos algunas cosas importantes. Y la primera de todas estas es que Jesús da la instrucción a 2 de sus discípulos: vayan por el asna y su pollino. Ahora, si usted se da cuenta y estudia un poquito, Mateo es el único libro de la Biblia que nos habla de estos 2 burritos, el asna y su hijo, el pollino. Todos los demás evangelios nos hablan solo del pollino.
Pero qué increíble ver estos detalles, porque no quiere decir que la Biblia se contradice, la Biblia se complementa. Y la verdad es que había una burrita, un asna, y había su hijo, un pollino. Pollino representa un burrito nunca antes montado. Era un burrito tierno. Y Jesús fue el burrito sobre el cual él montó. De acuerdo a los demás evangelios, él montó el pollino nunca antes montado. Pero aquí esta historia nos enseña algo muy impresionante, y es que estos burritos no eran de Jesús. Estos burritos no eran de alguno de los discípulos. Estos burritos eran de quién sabe quién. Y Jesús da la instrucción: vayan por ellos, y si les preguntan algo: ¿por qué estás desatando los burros? ¿Qué te pasa? Esos son míos. Díganles: porque el Señor los necesita. Y esto nos enseña algo muy poderoso, y es el poder de la disponibilidad. ¿Qué tan disponible estás tú y lo que tienes para que el reino de Dios avance? ¿Qué tan disponible está tu asna y tu pollino? Porque probablemente esta gente ya tenía un propósito para su asna y su pollino. Probablemente habían estado guardando ese pollino para alguna celebración familiar, para alguna situación personal, a lo mejor los 15 años de su niña. A lo mejor estaban guardando ese pollino para la boda de uno de sus hijos. No sé, porque cuando usted ve en la Biblia, cuando Jesús habla del gran banquete, Jesús hace una invitación como Señor a muchos para venir a estas bodas del Cordero. Pero muchos empiezan a enviar pretextos. Unos dicen: Señor, pero es que estos días nosotros ya teníamos una boda. Es que estos días, Señor, nosotros íbamos a comprar un terreno. Es que este día, Señor, nosotros ya íbamos a salir de la ciudad. Y empiezan a dar un montón de pretextos, y el Señor de la casa, quien es Dios, dice: bueno, pues entonces salgan y vayan por los pobres y por los que no caminan y por los ciegos y por todos. Dice: pero que se llene mi casa. Lo que nos enseña que muchas veces nosotros no somos partes de los planes de Dios por falta de disponibilidad, por falta de una rendición y reconocimiento de que me conviene ser parte de sus propósitos. Mi agenda es efímera, su agenda es eterna. Mi agenda impacta humanamente, su agenda impacta eternamente. ¿Qué tan disponible estás tú y lo que tienes para que los planes de Dios prosperen y se cumplan en tu vida, en tu casa, en tu ciudad? ¿Qué tan disponible está tu asna y tu pollino? Pero hay una segunda cosa que ocurre en esta historia, y es que los discípulos empiezan a quitarse sus mantos para ponerlos arriba del asna y del pollino, porque Jesús iba a montar el pollino. Y ellos empiezan a poner sus mantos. Y esto tiene una definición también muy importante, porque los mantos en un contexto hebreo simbolizaba quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. De hecho, a José el soñador le pusieron una túnica de colores, con la cual él se sentía amado, con la cual él sabía que él era diferente, con la cual él sabía que el amor de su padre hacia él era exclusivo. La túnica definía quién era, de quién era hijo, pero también definía hacia dónde iba. Para los hebreos, el manto era algo muy importante. Había mantos de autoridad, por ejemplo. Había mantos de poder, había mantos de riqueza, había mantos que representaban la historia de la persona. Y al momento que estos discípulos están quitando su manto para ponerlo arriba de estos burritos, ellos están diciendo: Jesús, nosotros hoy rendimos nuestra historia.
Nosotros hoy rendimos quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, porque reconocemos que tú eres superior a toda esa historia. Incluso tú puedes cambiar nuestra historia y darnos una historia como la tuya, llena de gracia, llena de poder, llena de favor. Así que hoy ya no nos preocupa de dónde venimos, cuánto tenemos, quiénes somos, qué dicen de nosotros, cuántos nos acusaron en el pasado y nos juzgaron en el pasado. Hoy solo importa que tú estás aquí. Cuando tú y yo queremos tener un encuentro con Cristo, es indispensable quitarnos el manto del pasado, quitarnos el manto de una definición humana. Algunos, quizás nuestros grandes logros nos impiden humillarnos delante de un gran Dios. Algunos, quizás nuestros grandes fracasos nos impiden rendirnos y seguir a un gran Dios. No sé qué representa tu manto, pero tienes que quitártelo y ponerlo delante de Él. Y qué impactante, porque la gente empieza a hacer lo mismo. Cuando Jesús empieza ahora en este peregrinaje hacia Jerusalén, dice la Biblia que la gente empieza a quitarse sus mantos y a ponerlos en el piso, y están haciendo lo mismo, rindiéndose y honrando a Jesús, reconociendo: tú eres más grande que mi historia y tú eres digno de cambiar mi historia. Tú puedes cambiar mi historia. Aquí está mi historia delante de ti, la pongo a tus pies, pasa sobre ella y haz lo que solo tú puedes hacer. Pero hay una segunda cosa que esta gente empieza a hacer, y es que la Biblia dice que empiezan a poner ramas de árboles, pero históricamente no era cualquier árbol. Literalmente se refería a las hojas de palmeras datileras. Y cuando usted investiga qué significa una palmera datilera en el contexto hebreo, una de sus definiciones es victoria, bendición, prosperidad, fructificación. Pero qué importante, porque esta gente todavía no sabe que Jesús va a morir. Todavía no sabe que Jesús va a resucitar, pero de alguna forma ellos ya están profetizando que Jesús representa victoria. No importa por dónde pasaremos, en ti y contigo siempre tendremos victoria. No importa lo que nos espera más adelante con nuestros hijos y que no podemos controlar, si tú estás, tenemos victoria, porque para ti los que mueren no están muertos, solo están dormidos. No importa lo que viene adelante para nuestro matrimonio, si tú estás, tenemos una victoria, porque aunque no hemos vivido esto, Señor, tú vas a morir y vas a estar 3 días muerto en una tumba, pero vas a vencer a la muerte. Y estas palmeras representan: tú eres nuestra victoria, tú eres la victoria de nuestras vidas. No importa por dónde pasemos, si tú estás, nos espera la victoria. Amados, tú y yo debemos recordar y reconocer que si Jesús está en nuestra vida, no importa qué tan fuerte está la tormenta, no importa qué tan fuerte es el imposible y el diagnóstico, no importa qué tan bajo quizás caímos, tocamos y estamos, si Jesús está, tenemos una victoria segura, un final seguro. Terminaremos en victoria, porque la palabra dice: Él no conoce la derrota. Él es un Dios que solo conoce la victoria, y mi vida y tu vida no son la excepción. Permanezcamos en Él y nuestras vidas terminarán en victoria. Permanezcamos en Él y solo tendremos capítulos en la vida, historias en la vida donde tocamos fondo, pero por su misericordia llegaremos a la meta
y no llegaremos arrastrándonos, llegaremos con el rostro en alto, llegaremos con vestiduras sacerdotales, vestiduras de realeza, con corazones sanos, corazones rendidos, corazones redimidos, corazones que han probado: Él es bueno, Él es fiel y para siempre es su misericordia. Él no nos soltó, Él no nos abandonó. Por eso rendimos palmeras delante de Él, porque Él es nuestra victoria. Por eso también damos canciones de alegría, de gozo, de victoria, porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él ha cambiado nuestra historia. Él nos ha sacado de un pasado tenebroso, sin sentido, para darnos un presente y un futuro poderoso, glorioso, de victoria. Él nos quitó la enfermedad, Él nos quitó el dolor, el rechazo, Él nos quitó el peso de opresión que nos mantenía estancados. Y en su gracia hoy tenemos una canción de victoria, de redención, de favor. Pon tus palmeras delante de Cristo, porque Él es tu victoria. Pero también sucede algo increíble, y es que la gente empieza a cantar: Hosana, Hosana, Hosana. Y Hosana tiene dos definiciones. Una literalmente es adoración, y adoración es reconocer quién es Él. Adoración es reconocer: tú eres lo que yo necesito, tú eres lo que me salva, lo que me rescata, lo que me sana. Ellos, como dijo el salmista, confían en sus carros y ellos confían en sus caballos, pero nosotros, Hosana, tú eres el que nos salva, tú eres el que nos levanta. Ellos confían en sus conexiones, ellos confían en sus recursos, ellos confían en sus papás, ellos confían en sus amigos. Yo confío en ti, yo espero en ti. Yo a quién tengo si no es a ti, y solo tú puedes extender tu mano y salvarme y librarme y rescatarme. Hosana, Dios, sálvame. Esa es la segunda definición de Hosana. No solo es te adoro, es sálvame. Es un clamor que había en la multitud: necesitamos un Salvador, sálvanos. Ahora, todo esto está increíble y está hermoso, pero si les soy honesto, yo me frustré cuando veo cómo acaba esta historia. Porque dice: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? O sea, entre toda esa gente había gente que andaba diciendo: Hosana, Hosana. ¿Qué están gritando, primo? Hosana, Hosana, Hosana. Y luego dicen: ¿y quién es este? Entre toda esa gente había quienes decían: ¿y qué están poniendo a los pies de ese hombre con su burrito? Estamos poniendo palmeras delante de él, hojas de palmeras. ¿Y qué están echando nuestros mantos? Y hubo gente que participó de algo para terminar diciendo: ¿y quién es este? Pero también me frustra que el versículo 11 dice: y la gente decía, o sea, daban la respuesta: ¿quién es este? Y decían: pues este es Jesús, el profeta. Es que usted se debe recordar que hubo mucha gente que reconoció a Jesús como maestro. Lo que quería decir: tú tienes una autoridad, tú tienes un conocimiento, Dios está contigo, pero Mesías, Salvador. Y reconocer que es un profeta es reconocer lo mismo: tienes un don, Dios está contigo, pero Mesías y Salvador, eres un profeta, como hubo muchos otros, como Elías, como Zacarías. Eres un profeta, pero no te reconocemos como Salvador. Y entonces cuando usted ve esto dice: oh. Por eso es que
Empecé diciendo, muchas veces la tradición celebra algo que no entiende. Impactante, porque lo que continúa de su entrada triunfal a Jerusalén, lo primero que Jesús hace, algunos se atreven a decir que más bien fue la razón por la cual Jesús entró a Jerusalén, es Mateo 21 versículo 12, que dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pregunta: en su definición más pura, ¿qué significa la oración? ¿Qué es orar? A la luz de la palabra, orar no es más que hablar con Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que la esencia de un lugar de adoración es tener un contacto, tener una intimidad, tener una comunión, una conexión, tener una conversación. De eso se trata un lugar de adoración. Lugar de contacto con Dios, lugar de relación con Dios. Pero ahora Jesús dice: y ustedes al contrario lo han vuelto en una cueva de ladrones. Y la definición de cueva de ladrones significa lugar que personas utilizan para calmar su conciencia. Vamos a la iglesia para no sentirnos tan mal. Vamos a la iglesia porque no es quincena y pues para ir a Pátzcuaro no nos alcanza. Vamos a la iglesia porque necesito sentirme bien conmigo mismo y sentir que de alguna manera estoy cumpliendo con Dios. Vamos a la iglesia y le sumamos tantas cosas que se vuelve una religión, pero ya se perdió el contacto personal con Dios. De hecho, qué increíble, porque Jesús empieza a voltear un montón de mesas y un montón de sillas, porque ¿sabe qué está viendo Jesús? Todo esto sirve para mucho menos para la razón por la cual mi iglesia existe. Es decir, en la iglesia están haciendo de todo. Ya hasta sacrificios venden. Eso también tiene un contexto y quizás después les hablaré más de eso, pero lo que esta gente estaba vendiendo era ofrendas pirata, incienso pirata, cosas pirata, porque no era la manera en que la gente debía traer su ofrenda. O sea, haga de cuenta que la gente llegaba y decía: ¿y trajiste tu ofrenda? Ahí venden unas palomitas. Es decir, le estaba facilitando a la gente ser mediocre. Le estaba facilitando a la gente seguir a Dios a su manera, pero no a la manera de Dios. Por eso Jesús llega y tiene este conflicto. Aquí están haciendo de todo menos volver a la esencia, que es entrar por esas puertas con corazones hambrientos de Él, con un deseo genuino de tener una relación personal con Él, con un deseo genuino de hacer contacto, de hablar con Él, de oír su voz. Se ha perdido la esencia de mi templo. Y entonces Jesús empieza a voltear todas estas mesas y todas estas sillas, confrontando esa conducta religiosa en su iglesia. Pero también nos enseña algo muy fuerte, y es que podemos ser parte de la iglesia
pero no conocer al Dios de la iglesia. Es que yo tengo 100 años en la iglesia. La pregunta es, ¿tú tienes contacto con Dios? No, es que mis papás sirvieron a Cristo toda su vida. Y la pregunta es, ¿y tú tienes una relación con Dios? Porque de lo contrario hemos perdido la esencia y el propósito de la iglesia. Y no somos casa de oración, solo somos una cueva de ladrones. Un lugar a donde venimos a sentirnos mejor, pero no a encontrarnos con Él. Y esto me recuerda tanto a las palabras de Pablo en Hechos 17:22, donde dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin... ¡Wow! Son muy religiosos, son muy disciplinados, hasta altares tienen y les rinden adoración. Pero hay una tragedia: adoran al Dios que no conocen. Lo mismo que sucedió en la entrada triunfal. ¿Y quién es este? Está bonita la parte de hacernos una masa que estamos gritando sin entendimiento, que estamos aventando ramas sin entendimiento, que estamos aventando mantos sin entendimiento. Porque al final, ¿y quién es este? Al final, es solo un profeta. Tienen un altar al Dios que no conocen. Son muy religiosos. Esto nos enseña, podemos hacer iglesia sin la esencia de Dios. Podemos venir a la iglesia y sentarnos y adorar y alabar y no tener la esencia de Dios. Podemos ser parte de la liturgia religiosa sin realmente conocer a Dios. Y es una tragedia, porque nos estamos quedando solo en la superficie de la religión, en el ABC religioso, sin ir a la profundidad de conocer verdaderamente a Dios. Esto también me conecta con Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, mire qué fuerte: te dejo entrar en mi casa, pero no estoy cerca. Y cuando me acerco, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Solo a quejarme. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Otra historia, pero nos refleja lo mismo. Gente permitiendo y deseando que Jesús entre a sus casas sin conocerlo. ¿Por qué me atrevo a decir sin conocerlo? Porque el que no lo conoce no sabe qué hacer con él. Otra mujer ni siquiera lo tuvo en su casa y se coló a una comida de gente importante, fariseos,
para ir a sus pies, derramar sus lágrimas, lavar sus pies con sus cabellos y con un perfume costoso. Y Jesús le dijo a Simón, el dueño de la casa: esta mujer, desde que yo llegué, no deja de besar mis pies. Me recibió con besos, derramó sus lágrimas, secó mis pies. Y tú, Simón, tú ni me besaste. El religioso quiere a Jesús en su casa, pero ni sabe qué hacer con él. El religioso es Marta diciendo: Jesús, Jesús, entra, entra. Pero le decimos: siéntate ahí, quédate ahí y no te muevas, porque yo tengo muchas cosas importantes que hacer. Y andamos con muchas cosas, afanados y turbados, sin disfrutar lo más importante que ha entrado y entrará en nuestras casas. Y cuando nos acercamos a Él, solo es para quejarnos. Esa es la religión. La religión no te permite disfrutar a Dios. La religión solo te hace alguien que se queja. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me quedé solo? ¿Y por qué mis hijos no quieren nada? ¿Y por qué mi esposa? ¿Y por qué? La relación sabe que los problemas se resuelven volviendo a la esencia, y es Él. Te necesito a ti, quédate conmigo. Si tú estás, tengo victoria. Si tú no estás, no tengo nada. La religión no disfruta, solo se queja. ¿Cuántos tenemos a Jesús en nuestra casa, pero no sabemos qué hacer con Él? Esto me conecta también con la historia de los gadarenos, Mateo 8:28. Casualmente también Mateo es el único evangelio que nos dice que había 2 gadarenos. Todos los demás evangelios solo nos hablan de un gadareno. Pero bueno, le estoy facilitando su examen con su test bíblico en la noche. ¿Y cuántos gadarenos eran? Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Otros de los evangelios nos describen que rompían cadenas, estaban desnudos. Imagínense, feroces, nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Otra vez el sistema religioso ve a Jesús como un tormento, no como una salvación. Ay, otra vez nos están buscando para saber cómo estamos. Ay, otra vez quieren animarme. Los endemoniados siempre van a ver la ayuda como un tormento y no como una esperanza. Cuidado, porque algunos de nosotros creemos que somos demasiado libres, pero realmente Satanás nos tiene en donde quiere. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido acá para atormentarnos. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ahora, por favor, ayúdeme a recordar lo que otros evangelios nos enseñan de esta misma historia, porque otros evangelios nos dicen que ahora los endemoniados estaban vestidos en su sano juicio y sentados, cosa que nunca nadie los había visto antes.
Suegras, si Jesús se encuentra con tu yerno, tienes esperanza. Esposas, si Jesús se encuentra con tu esposo, hay esperanza. Esposo, si Jesús se encuentra con tu esposa, hay esperanza. Padres, si Jesús se encuentra con tus hijos, hay esperanza. Qué fuerte, porque cuando Jesús se encuentra con un alma, podemos ver a esa alma hacer lo que nunca en su vida había podido hacer. Dios tiene el poder de hacer que drogadictos se sienten a oír un mensaje cuando nunca antes habían podido hacerlo. Jesús tiene el poder de hacer que hombres que quizás no se hacían responsables de su familia, ahora se hagan responsables. Jesús tiene el poder de hacer que el más perdido. Por eso, hermanos, Morelia tiene esperanza, Moroleón tiene esperanza, Michoacán tiene esperanza, México tiene esperanza, y se llama Jesús. Jesús, si tú vienes a nuestro encuentro, todo puede cambiar. En la política, en el sistema de seguridad, en el sistema económico. Jesús sale a nuestro encuentro. Sentados en su sano juicio, vestidos. Ahora dice la Biblia, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Imagínense la escena, porque van a ver a dos endemoniados que todos les tenían miedo, y ahora están sentaditos, vestiditos, en su sano juicio. Pero también hay una situación: los cerdos se perdieron. Los cerdos se cayeron en el despeñadero, y entonces dice, cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Cuando hemos tenido solo un encuentro con la religión, no buscaremos permanecer en él y no desearemos que él se quede, porque incluso su poder nos espanta. Qué miedo, qué miedo a echar a nuestros cerdos al despeñadero. Qué miedo. Sí, vamos a ganar a Jesús, pero quizás vamos a perder un estilo de vida. Quizás vamos a perder amistades. Quizás vamos a perder cosas ilícitas. Quizás vamos a perder. Pero cuando no conoces a Jesús, el precio a perder siempre será más alto que quedarte con Él. Pero cuando tú lo conoces, tú sabes, Él es todo. Él vale todo. Él es digno. Él es mayor. Mayor que la reputación. Mayor que los recursos. Mayor que la fama. Mayor que todo. Él es todo. No nos interesa perder los cerdos. Quédate tú. ¿Con quién hemos tenido un encuentro? ¿Con la religión o con Cristo? Esto nos conecta también con esta última historia que quiero leer, y es Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué pasó? Que toda esta gente, lejos de ver el poder que él tenía, la gracia que él tenía, el favor y el mensaje que le había sido dado, solo veían: ¿qué no es el hijo del carpintero? Yo jugaba con él a las traes.
me debe unos churros. ¿Qué no? Se levantaba otro, pues yo me casé con una de sus hermanas. Que no hemos visto toda la vida a sus hermanos y a María y a su papá. O sea, ¿quién es este? ¿Quién se cree este? Y qué triste cuando el menosprecio, cuando la familiaridad nos saca del hambre para reconocer que no solo estamos delante del Dios delante del cual estamos todos los días y cada fin de semana, estamos delante del Dios que abre mares, que hace pasar a 2 millones de personas en tierra seca, que abre de la roca agua, que trae del cielo comida, pan, codornices. Estamos delante del Dios del cielo y de la tierra, del único que existe, el que puede cambiarlo todo. Qué triste que nos volvamos tan familiares, tan acostumbrados a un Dios que es el único que puede cambiar nuestra historia. Pero una vez más, ese es el reflejo de gente que solo conoció una religión, pero no tuvo un encuentro personal con el Salvador del mundo. Y en esencia, este es el mensaje del Domingo de Ramos. Pero hoy la pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás a dejar que Jesús entre triunfalmente a tu corazón? Ya no solamente bajo un entendimiento religioso, bajo una revelación. No solo eres un profeta, no solo eres un maestro, tú eres el Salvador del mundo y tú eres el Rey de mi vida, de mi hogar y de mi casa. Entra triunfalmente. Pero también el que Él entre triunfalmente, reconocer que pondrá orden, que Él va a entrar y va a tirar mesas, que Él va a entrar y va a tirar sillas, que Él va a entrar y va a decir: esto no me gusta, con esto no estoy de acuerdo, pero sabes una cosa, vale la pena, porque nos va a volver a la esencia por la cual fuimos creados. Y amada iglesia, no hay mayor plenitud en la vida que volver a esa esencia, a esa libertad, donde nos quitan todas esas cargas, todo ese peso muerto que el mundo, que el engaño, que los traumas, que los vacíos, que las carencias pusieron sobre nosotros, haciéndonos creer: haz esto y vivirás. Y no, cuando volvemos a la esencia, reconocemos: solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, y es Jesús. Si Él está, entonces sí, todo está completo, todo está bien, todo tiene victoria, todo tiene esperanza. ¿Por qué no te pones de pie? Y hoy nuestra oración es: entra triunfalmente a mi corazón. Tú eres digno de mi asna y de mi pollino. Tú eres digno de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos, de lo que soy, de lo que tengo. Tú eres digno. Vamos, abre tu boca, habla con Dios. Tú eres digno. Pero hoy nosotros queremos hacerlo con un pleno entendimiento. Ya no más en un sistema religioso de hacer por hacer. Ya no más en un sistema de compromiso religioso. Es que ellos hacen, yo también. Es que a mí me toca. No, yo personalmente quiero decirte que mi asna y que mi pollino son tuyos. Puedes hacer con ellos como quieras, Señor. Estoy disponible. Levanta tus manos. Padre, hoy rendimos nuestros mantos delante de ti. Hoy rendimos nuestra historia. Ríndele al Señor.
Hoy te rindo lo que soy, lo que tengo. Hoy te rindo de dónde vengo. Hoy te rindo a dónde voy. Hoy te rindo mis más grandes victorias, mis más grandes derrotas. Hoy te rindo los mejores días de mi vida y los peores días de mi vida. Aquí está mi manto. Puedes pasar arriba de él, porque hoy yo creo que si tú pasas arriba de mi manto, mi historia puede cambiar. Mi historia puede ser redimida en tu gracia, en tu misericordia.